Dígame, Vega, que me iba a hacer una pregunta, le dejo abierto el audio. Voy a hacer... Ok, chicos, vamos a empezar. Vamos a orar para empezar la clase del día de hoy. Tengo un poquito de problemas con el internet, pero bueno, esperemos que las cosas mejoren. Vamos a empezar. Esta es la actividad que que vamos a realizar el día de hoy. Ya se las indico. Y que siga grabando. Estamos ahorita ya en lo que fue la conquista española. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, gracias queremos darte, amoroso Señor, por este día. Gracias por tu amor y por tu misericordia que son nuevas cada día. Dios de Israel, gracias por concluir esta semana de labores educativas. Fortaléceles, Señor, a los chicos, dales inteligencia y sabiduría y a sus padres también. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, hasta el día que vimos la última clase, fue el día miércoles, estuvimos hablando sobre la exploración, la llegada de Cristóbal Colón a un nuevo mundo, a un nuevo continente que para ellos era desconocido. Conocemos de esos 4 viajes que hizo Cristóbal Colón en 1492, el 12 de octubre, fue el primero en el cual llegó a tierras que él no conocía, buscando una nueva ruta para lo que era la ruta de las especies para llegar a la India, porque la otra ruta estaba congestionada. Entonces, bueno, llegó a un nuevo continente desconocido hasta ese entonces para ellos. Como yo les decía, chicos, eso ya había sido antes explorado por los vikingos. Hizo 4 viajes y estábamos hablando ese día de esos 4 viajes. Así que vamos a recordar esos 4 viajes porque vamos a hablar que una vez que ellos llegan a esas 4 expediciones, a quienes se encontraron en esos territorios. Recordemos que ellos llegaron a las islas del Caribe, y desde allí ellos comenzaron a explorar y se dieron cuenta de las riquezas que tenían esos nuevos territorios, que para ellos eran territorios vírgenes listos para la explotación. Así que les voy a hacer la pregunta a Peralta, le voy a dejar abierto el audio, que nos hable de esos 4 viajes que hizo Cristóbal Colón. Hermana, ya no recuerdo. Te lo digo en serio. Así van a ser mis clases, chicos. Yo empiezo una clase nueva recordando la clase anterior. Así van a ser todas las clases. Doménica, tienes abierto el audio, hija. Buenos días. Buenos días. A ver, Cristóbal Colón empezó su viaje y se embarcó en la Pinta, la Niña y la Santa María. Hizo 4 viajes, llegó por accidente el 12 de octubre de 1492. Llegó a América Central. Hay un diario que estaba escrito el viernes 3 de agosto, empezó el segundo viaje, regresa en 1502 y empezó el siguiente viaje en 1404 y murió en 1506. Ok, muy bien, Barboto. Entonces, lo que pasó en realidad, los viajes, 1502, luego 1492, luego 1493 hasta 1494, luego 1496, 1500, 1502, 1504 y en 1506 él muere. Pero en 1500 es tomado prisionero, es decir, que es llevado cautillo a la cárcel en España. Recuerden que el trato era, cuando él regresa trayéndole
evidencias y la buena noticia de la reina Isabel la Católica es que el gran porcentaje era para ella, por no decir el 90%. Ahora, cuando ella se entera de que estos territorios, ellos eran los conquistadores, le dice al Papa en ese entonces que esos territorios le pertenecían a Alejandro VI. Y él envía un informe que sí, que esos territorios eran para ella. Así que aquí empieza la conquista española. España a la cabeza, Portugal, por lo que les dije que antes se llamaba la península ibérica, estaba España y Portugal, llamados así, y Portugal era su esposo. Ahora, ¿qué países empezaron esta conquista? La cabeza España, Portugal, Inglaterra y Francia. También estuvo allí parte Holanda. Una vez que llegan, empiezan a explorar, no a tomar cosas que no les correspondía, pero como ya tenían una carta en la cual el Papa había dicho que ella era la propietaria y como propietaria llegó como dueña por su casa y empezó a tomar lo que decía que era de ella. Así que esto le benefició mucho, como yo les decía, la península ibérica había tenido guerras con los musulmanes hasta que los expulsaron y económicamente ellos estaban en declive. Al descubrir este nuevo continente, ellos pudieron empezar a surgir económicamente. Y aquí aparecen la parte de que es Centroamérica, donde se encontraba este imperio azteca, en lo que es Perú, Ecuador, Bolivia, parte de Chile y Argentina, estaban los incas con el Tahuantinsuyo. Cuando ellos llegaron a América, trajeron también cosas que allí no existían, como los caballos y una enfermedad, para los cuales ellos no tenían anticuerpos, a diferencia de los europeos, y era la viruela, la cual mató muchísimos indígenas. Ellos trajeron, los contagiaron y murieron. También morían cuando se asustaban al escuchar también las armas y los caballos. Dicen que se precipitaban hacia los abismos por el miedo que les infundía. Les infundía estos animales y las armas que ellos jamás habían visto. ¿Qué despierta la ambición en estos nuevos personajes? El ver la riqueza en lo que era oro, la vestimenta, como yo les decía, de los líderes de los incas, el líder inca de Moctezuma, cuando llega Cortés a esa región, y Moctezuma le envía presentes y en vez de alejarlo, porque lo que quería Moctezuma era alejarlo, hizo que lo atrayera hacia ellos para quitar todo lo que era el oro, lo que le había llamado la atención. Tanto en América del Sur, donde estaba todo lo que era el Imperio Inca, y América Central, donde estaba Moctezuma, el Imperio Azteca, fueron conquistados. Y es que no lo hicieron, es que estoy aquí, sino lo hicieron a la fuerza. Vamos a ver un pequeño video que nos van a hablar sobre estos pueblos precolombinos. El nombre precolombino porque pre significa antes de la llegada o la conquista de Cristóbal Colón. Vamos a ver este videito y voy a hacer preguntas al respecto de los pueblos precolombinos. Ya les pongo el videito para que lo puedan apreciar. Tengan un cuadernito a la mano para que puedan anotar lo que más va a sobresalir en este video con respecto a los pueblos precolombinos. Déjenme que me cargue este videito porque tengo un poquito de problemas. Ok, me cargó. Vamos, le comparto mi audio. Ya les doy tiempo para que levanten la manito y hagan sus preguntas. Déjenme compartir el audio de la computadora.
visualizar el video. ¿Van así? Veámoslo. Hoy vamos. Ok. Incas, mayas y aztecas fueron pueblos precolombinos que vivieron en el continente americano. ¿Sabes por qué los llamaban así? Veámoslo. Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes y colombinas sería algo así como antes de la llegada de Colón. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas? Una de las civilizaciones eran los mayas, quienes se expandieron en dos periodos. El primero fue el Imperio Antiguo, siglo IV al siglo IX. Allí se establecieron en el sur de México, Guatemala y Honduras. El segundo periodo fue el Imperio Nuevo, siglos X y XV. En este se trasladaron a la península de Yucatán. ¿Y alguna civilización precolombina construyó ciudades? Sí, los aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana hacia el 1325. Allí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Además de los aztecas y mayas, ¿existieron otras civilizaciones? También estaban los incas, que se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia región de Chile y también en el noroeste de Argentina. ¿De qué manera vivían estos pueblos? Los incas y los aztecas tenían organizaciones diferentes, pero ambos eran sedentarios y la base económica era la agricultura. Además, dedicaban tiempo a otras actividades como las artísticas y las espirituales. Por eso surgieron ciudades, que es donde vivía la mayor parte de la población. ¿Y qué construyeron en las ciudades? Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Cuando las ciudades crecieron y las actividades económicas se diversificaron, surgieron las jerarquías sociales. La clase más alta estaba formada por gobernantes, sacerdotes y jefes militares, mientras que los campesinos realizaban las tareas agrícolas y las construcciones. ¿Había guerreros o pueblos sometidos? Cuando llegaron los españoles, algunos de esos pueblos sometidos colaboraron para su destrucción. Santi, ¿sabes que el otro día fui con mi familia al mercado de la ciudad y me sorprendió la cantidad de gente que había? ¿Quién sabe desde qué época existen mercados así? Todos los pueblos desarrollaron sus actividades acorde al momento histórico en que vivieron. Es cierto. No imaginé que nuestros pueblos originarios también tuviesen mercados. ¿Cómo habrán hecho para...? Ok, chicos. Vimos lo que es los pueblos precolombinos. Una vez que llegan los españoles, ahora sí van las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron estos pueblos precolombinos que se asentaron aquí en América? Vamos a las preguntas. Kevin Díaz, encienda su cámara. Debe tener su cámara encendida para estar en clase. Vamos a las preguntas. Dayana, ayúdanos con esa preguntita. Maya, azteca y incas. Incas, muy bien. Orellana, ¿dónde se asentaron los mayas? Buenas tardes, buenos días. Buenos días. En los imperios antiguos. Ubicación. ¿Dónde se asentaron los mayas? Ubicación. ¿No recuerdas? No. Seguimos. Quintanilla, ¿dónde fue el asentamiento de los mayas? No me acuerdo, profe. Así van a ser mis clases. Clase a clase hay lección. ¿Dónde se ubicaron los mayas? Castro, ¿tienes abierto el audio, hija? Allí. Buenos días, hermano. Buenos días. En el continente americano. Sí, pero ¿qué territorios? El video dijo los territorios donde se desarrollaron los mayas. Por eso usted tiene que tener un cuadernito en la mano en el momento del video, y el video ni siquiera fue rápido. Dime, Rivera, ¿tienes abierto el audio?
Hermana, buenos días. Decía que en el Ecuador, en el Perú y No, en mayas, otros países más. los mayas específicamente. Solo los mayas. Los mayas. Torres, Bianca. Hija, tienes ahí otro audio. Míralo allí. Ok, ya. En México. Sí, en México. Pero dijo al sur de México y nombró otros países. Anaí, ayúdanos con esos. Fue en el Imperio Antiguo, sur de México y Guatemala. Ya. Nos faltan un país más. Alvarado. Dime. Sí. ¿Qué más? En el alto, vamos. En la En el península antiguo. de Yucatán. Ya, muy bien. Nos falta un país. Un país, ese no me acuerdo bien. Ya. Nicole, ayúdanos con ese país. Honduras. Muy bien, así es. Esta fue la parte en la cual se desarrolló la cultura maya. Y ahora nos vamos a ir a los incas, porque estas fueron las dos más fuertes, aunque los aztecas también. Vamos a los incas. Johnny, asentamiento de los incas. Buenos días, hermana. Los Buenos incas, días. Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Muy bien. Los aztecas. Álvarez. Buenos días, hermano. Buenos días. Los aztecas fueron ubicados en México En la parte norte se ubicaron los aztecas y la ciudad de ellos se llamaba Tenochtitlán. Tenochtitlán. Esa es una ciudad, como hablar el Tahuantinsuyo acá en lo que es los incas, allá es Tenochtitlán, y hay una fecha. ¿Cuál es la fecha en la cual se fundó esta ciudad llamada Tenochtitlán? La fecha, Mónica Guamán. 1325. Sí, esa es la fecha de fundación de la ciudad de Tenochtitlán, que por cierto ahí está una pequeña leyenda, así como el Tahuantinsuyo. Estas culturas precolombinas tenían mucho misticismo, leyendas, que por cierto eran politeístas, es decir, que adoraban a muchos dioses. ¿Qué construyeron? Recuerden que eran personas iletradas, indígenas. ¿Qué construyeron? Que sobresale mucho. Arroyo. Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Hay 3 estudiantes que tienen apagadas sus cámaras. Tengan la bondad y las encienden. No los voy a nombrar. Deben tener encendidas sus cámaras. Bueno, entonces, templos, puentes, canales. ¿En qué se basaba su economía? Porque crearon puentes, canales y todo lo demás. Su economía estaba basada en, vamos, Romero, encienda su cámara. Herrera, Ashley, su cámara. Dayer Libera, encienda su cámara. ¿En qué se basaba su economía? Uy, esos chicos sí que han estado prestando atención. Piero, ¿en qué se basó su economía? Y se basó en la agricultura. Muy bien, en la agricultura. No vimos en el video, pero ustedes ya saben, estamos repasando. ¿Cuál era el producto principal que sembraban los aztecas? Hasta en la actualidad los mexicanos comen muchísimo ese producto. A ver, piensen. Lo que ellos más sembraban y cosechaban. Ese es su producto principal. A ver, ¿quién tiene una idea? Me levanta la mano. Me dice, hermana, Vamos, Bianca. Luego Johnny. Allí. Chile.
Podría ser. A ver, Oscar. Los tacos, tacos. No, pues eso no. Pero ¿de qué se hacen los tacos? Piero. Sí, iba a decir así mismo los chiles. ¿De qué se hacen? Vega? Los frijoles, eso. También pueden ser, pero ese no era el producto que más cosechaban. Vamos a Lemberger. Vaya empezando el resto. El ají, hermana. También era, pero ese no. Bedoya. Te dejo abierto el audio, hija. Ahí está abierto el audio. El maíz. Muy bien, eso era su primer producto, los tacos, ¿verdad? Algunos sabían hacerlos de maíz, otros lo hacen de harina, pero lo que ellos más cultivaban era el maíz. Específicamente las partes de México, ellos del maíz, de Guatemala, de Honduras, hasta el sol de hoy ellos comen mucho maíz. También el chile, que es el ají, los frijoles, todo eso. Muy bien. Y también algo que le gustaba al soberano Moctezuma y que a nosotros nos gusta, que es riquísimo. ¿Cuál será ese producto? Le fascinaba a Moctezuma con chile, con ají, tomar esa bebida caliente. ¿Cuál será ese producto que también ellos cultivaban mucho? A ver, aparte del maíz, era el predilecto de Moctezuma. ¿Quién ha visto el Expreso Polar? Ahí está. Esa es una historia de Navidad. El que la ha visto sabe cuál es el producto. Que le gustaba, era el predilecto de Moctezuma. Vayan pensando. No es café. Levante la manito a ver qué producto era. Cepeda. ¿Tienes abierto el audio? Buenos días, hermana. ¿Las tortillas? No. Por ahí el que dijo café se estuvo acercando. Dime, Johnny. Buenos días, hermana. El cacao. Muy bien. Del cacao sacaban el chocolate, que a Moctezuma le fascinaba esa bebida caliente muy picante. Así que si alguien le hace esa pregunta ya sabe que Moctezuma era fanático del chocolate, pero picante. Bueno, entonces llega Pizarro a lo que es América del Sur y la conquista. Llega Hernán Cortés a lo que es México, América Central. Y también empieza la conquista. Y la conquista se hizo a la fuerza. No es que vengo aquí, permiso, no. Ellos eran dueños porque tenían... ¿Quién les dio ese documento y a quién se lo entregaron para hacerse los dueños del nuevo continente? Yo dije el nombre, quien autorizó y firmó el documento. ¿Por petición de quién? Ron, enciéndeme tu cámara. Uzda, ¿quién firmó ese documento? Y se lo dio a quién por petición. ¿Tienes abierto el audio? No me acuerdo, hermano. Ok, recuerde que así van a ser mis clases. Yo lo evalúo clase a clase. Morán. ¿Quién era el nuevo o la nueva dueña del continente descubierto, de esos territorios americanos? La reina. Muy bien, así es, la reina Isabel la Católica. ¿Quién le dio el documento? Ella se lo pidió. ¿Quién le firmó el documento? Le dijo, sí, tú eres ahora la dueña. La pregunta es para Merchan.
¿Quién le dio ese documento, la facultad de hacerse dueña de lo que no le pertenecía? Colón. No, Colón no fue. Colón no podía darle esa autoridad. Brittany, ¿quién le dio la autoridad a ella? El Papa. El Papa, muy bien. ¿Cómo se llamaba el Papa? ¿Cómo se llamaba ese Papa? Álvarez. ¿Cómo se llamaba el Papa? No recuerdo, hermano. Ok. ¿Alguien que recuerde el nombre? Nadie. Bueno, el Papa se llamaba Alejandro VI y él le dio el documento como que ella era la dueña porque lo habían conquistado esos territorios. Por eso ella envió a Colón a las demás expediciones. Y por cierto, chicos, en esas expediciones eran personas que habían estado encarceladas. Había muchos delincuentes, hombres de guerra sanguinarios, violadores. Por eso es que cuando ellos vienen aquí, no es que lo hacen todo a lo bonito. Ya estas personas venían con violencia. Bueno, no están haciendo nada aquí, vayan para allá, llévatelos para allá a trabajar, a que hagan algo bueno por la vida. Eso hicieron, traer esas personas acá, a tomar lo que no era suyo, como a ellos no les interesaba, lo único que tenían que hacer, estaban libres allí, peor era estar encerrados allá, y de paso que traen esa enfermedad de la viruela, que fue lo que más mató a los indígenas, y por eso aquí aparecen los negros. Traen a los negros porque se dan cuenta que ellos tenían esa misma fuerza y vigor que los indígenas. Y a los negros los van a agarrar como que fueran animales, los traían con grilletes y cadenas para que vinieran acá a América a trabajar de gratis, porque eran esclavos. Y esa es en otra clase que vamos a hablar, cómo llegaron los africanos a América. Ya les di un pequeño preámbulo de cómo trajeron ellos a la fuerza a los africanos a realizar el trabajo que ya no podían hacer los indígenas porque estaban muriendo muchísimos con los de las viruelas. Y uno de los que murió, un cacique, un Zapa Inca, Huayna Cápac, murió de viruela igual que su hijo. Bueno, chicos, ¿alguna preguntita? A Vega creo que tenía una preguntita. Vega, dime, hija, haz la pregunta. Anaí. No, hermana, eran antes que como todos estaban poniendo la asistencia y a veces los profesores dicen que no, es cuando el profesor avise. Por eso yo quería decirle que si voy a poner la asistencia o no. Ya, la pero ya asistencia después te dijo. la va a colocar 10 minutos antes de que termine la clase. O sea, ya tiene que colocarla, ¿ya? Estoy grabando la clase y hay estudiantes que han permanecido con su cámara